Sostenibilidad es una palabra que ha llegado para insertarse en nuestras conversaciones diarias. La manera en la que la entendemos, por supuesto, da respuesta ante nuestros comportamientos cotidianos. Sin embargo, es por supuesto una palabra transversal en los ambientes universitarios y es por eso que hoy vamos a estar conversando un poco sobre finalmente cuáles son esos retos y esas apuestas que tienen las universidades para convertirse en espacios sostenibles, dado que están en espacios con tantas crisis y con tantas vulnerabilidades. ¿Cuáles son entonces sus responsabilidades? ¿Cómo la formación aboca a que la sostenibilidad pase de ser un discurso y se convierta en una acción práctica? Pues bueno, yo soy Sara Arboleda y les doy la bienvenida a esta, la quinta temporada de Mujeres sin Filtro. Y para articular esta interesante conversación, quiero presentarles a las tres expertas que me acompañarán el día de hoy en este capítulo. Quiero empezar entonces saludando a la profesora Inge Ambrecht, profesora titular y profesora honorífica del Departamento de Biología de la Universidad del Valle, vinculada desde el año 1996. Estudió biología con énfasis en entomología y es magíster en Ciencias y Biología de la Universidad del Valle. En el año 2003 se graduó como PhD de la Universidad de Michigan en Estados Unidos y en 2009 estuvo actuando como panelista invitada en la Comisión de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable. Hoy es investigadora senior de la clasificación de Colciencias y cuenta con 145 publicaciones científicas implicando agroecología y biodiversidad. Inge, bienvenida a Mujeres sin Filtro, ¿cómo está? Muchas gracias, a la audiencia, a ustedes por invitarme. El gusto, por supuesto, es todo nuestro. Quiero entonces contarles que hoy vamos a tener un complemento maravilloso porque desde el escenario de la virtualidad se une a nosotros desde Mérida, en Yucatán, México, exactamente, la profesora Patricia Ocampo Thompson. Ella es administradora de ciencia y experta en sostenibilidad con estudios en biología marina de aquí, de la Universidad del Valle. Tiene además una maestría en ciencias y un doctorado en geografía humana de la Universidad de Newcastle, en Reino Unido. Cuenta con más de 25 años de experiencia en trabajo con agencias de gobierno, universidades, organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales de orden nacional e internacional. Actualmente es directora y socia principal de su propia empresa de consultoría Ecotécnica SCP y Ecotécnica UK Limited. Profe Patricia, bienvenida a Mujeres sin Filtro, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por esta invitación y me encanta estar aquí nuevamente con ustedes. Y nuestro panel de expertas se completa con la presencia de Marcela Navarrete Peñuela. Ella es bióloga de la Universidad Nacional de Colombia, con una especialización en políticas públicas de la Universidad Litoral en Argentina. Cuenta también con una maestría en gestión ambiental de la Pontificia Universidad Javeriana y es doctora en ciencias ambientales de la Politécnica de Cataluña. Profe Marcela, bienvenida a Mujeres sin Filtro, ¿cómo está? Muchas gracias, muy amable. Pues gracias a ustedes por acompañarnos y sobre todo por ayudarnos a tejer conversación sobre cosas que estamos conversando todos los días, que tenemos en boga a través de lo que vemos en redes sociales, porque son discursos que cada vez tienen, por supuesto, más espacio dentro de lo que consumimos, pero que finalmente todavía se quedan justamente en eso, en conceptos que la gente siente que le tocan a la ciencia, que le tocan a los expertos, que le tocan a quienes se dedican al estudio de distintos sucesos o fenómenos sociales. Y es que justamente para que empecemos poniendo las cosas en plan, ¿qué es la sostenibilidad a carta blanca? Es básicamente, o más bien, se sustenta en tres pilares fundamentales y es lo ambiental, que es básicamente conservar los recursos naturales para reducir la contaminación y de esa manera hacerle frente al cambio climático que podemos apreciar y vivenciar todos los días a través de lo que pasa. Lo social o la vinculación de lo social al cuidado del ambiental y es por supuesto promover la equidad, la inclusión y el respeto por los derechos humanos y finalmente un tercer pilar que es lo económico, generar progreso y desarrollo sin afectar entonces los recursos naturales. Y justamente entonces entendiendo o poniendo de manifiesto estos tres pilares principales, vamos entonces a revisar un contexto preparado por nuestro equipo y venimos para empezar a articular conversación.
¿Están nuestras universidades haciendo lo suficiente frente a la crisis ambiental? En un planeta que ya supera los 1.2 grados de aumento en la temperatura global y donde más del 70% de los ecosistemas terrestres han sido transformados por la actividad humana, la educación superior no puede permanecer indiferente. Las universidades son más que centros de formación, son laboratorios del futuro. Con su capacidad de investigación, innovación y transformación social, tienen la responsabilidad y la oportunidad de liderar el cambio hacia modelos sostenibles, pero ¿realmente están integrando la sostenibilidad en sus políticas y en su infraestructura? Hoy, en Mujeres sin Filtro, nos preguntamos qué significa ser una universidad sostenible. ¿Se está educando para una ciudadanía ambiental, crítica, activa y transformadora? Porque la sostenibilidad no es una opción, es una urgencia. Y la academia no puede quedarse atrás. Interesantes datos, muchas gracias a mi compañera Melissa Pantoja que se suma a esta grandiosa quinta temporada de Mujeres sin Filtro para aportarnos esos datos que nos ayuden a hilar y a conectar la conversación. Y justamente entonces, a partir de ello, yo quiero empezar articulando esta conversación con ustedes y es desarrollo sostenible y sostenibilidad universitaria. ¿Cómo entonces unimos estos dos conceptos? Empecemos por ahí, profe Inge. Definitivamente las universidades deben ser vanguardia del cambio que tenemos por necesidad que hacer, desde la investigación, pero también desde el ejemplo. Entonces sí requerimos generar, ¿no es cierto?, conocimiento, pero también acciones y conexión social para lograrlo. Desde las mismas bases filosóficas que nos alimentan y que hacen de nosotros lo que significa bienestar, necesidades, etcétera, desde esas mismas bases tenemos que comenzar a generar conocimiento y a generar ejemplo. Justamente entonces poder llevar esto del mero concepto académico a la práctica, por supuesto, supone un camino importante y un camino además que las universidades están encontrando también cómo transitar para poder nivelar o para poder ser equitativas en términos de lo que implica lo ambiental, cómo entonces vincular lo social de una manera efectiva y práctica, pero también, por supuesto, lo que implica lo económico. Y en esa medida, profe Marcela, ¿cómo considera usted que estamos llevando esta transición y sobre todo construyendo este camino? Porque finalmente son conceptos que vienen teniendo un curso ya dentro de los estudios académicos, pero que llevarlos de lo académico a lo práctico todavía nos está implicando darnos unas conversaciones importantes. Sí, yo creo que pasar del concepto al resultado, porque el concepto es el desarrollo sostenible, el resultado es la sostenibilidad, es un proceso largo que requiere voluntad política y requiere recursos económicos. Y yo diría que en la Universidad del Valle pues iniciamos ese proceso, pero vamos más lento de lo que realmente desearíamos, comparándonos con otras universidades incluso de la región, ¿no? Pues para no ir más lejos, por ejemplo, las universidades en México. Así es que yo creo que parte de ese camino tiene que ver con educar con el ejemplo. Cómo pasamos de ese concepto y de un discurso un poco manoseado también a unos hechos reales en los que nosotros podamos decirle a los estudiantes, pues mire, cuando hablamos de energías alternativas es esto, y poder mostrar en la universidad qué es lo que estamos haciendo en ese sentido. O decir, por ejemplo, bueno, es que el tema del recurso hídrico, ¿cuánto hemos mejorado en el uso eficiente del recurso hídrico? Pues estos, diría yo, son como esos laboratorios a los que tú referías que deberíamos tener en la universidad para poder pasar de ese discurso al hecho. Importante porque, por supuesto, son caminos que transitamos, como bien lo ha dicho la profe Marcela, hay unos lugares geográficamente, digamos, que tienen un desarrollo mayor, donde por supuesto muchas condiciones sociales, culturales, económicas, voluntades políticas, pero también por supuesto voluntades académicas, logran que los pasos se den de una manera más rápida. Sin embargo, las conversaciones se transforman y entramos también en esto de
¿Será sostenibilidad o será sustentabilidad aquello entonces que buscamos a través de esta transición? Profe Patricia, en su caso, ¿usted cómo ve esto? Mira, lo que dicen las profes es muy cierto, o sea, las universidades tienen que hacer eso, es una responsabilidad, no podemos decir que no, o sea, nosotros tenemos que llevar la batuta en esto. Yo creo que tenemos que ser los directores o las directoras de orquesta, porque no solamente educamos, nosotros también hacemos investigación, como decía la profe Inge, nuestras operaciones tienen que convertirse también en esto. Nosotros además tenemos acceso a una comunidad, tenemos acceso a los jóvenes, a los nuevos líderes del futuro, queramos o no queramos, como los veamos, ellos son el futuro y nosotros tenemos acceso a ellos, y también tenemos que hacerlo a través de la gobernanza, ¿sí? A través de nuestras autoridades. Entonces, yo creo que es un trabajo muy fuerte, pero tenemos que empezarlo, no podemos estar diciendo, no, es que nos falta aquí, nos falta allá, tenemos que empezar ya porque es un tema muy urgente. Es una urgencia manifiesta que implica corresponsabilidad y sobre todo que el conocimiento se democratice para que todos, todas y todes podamos entender entonces de qué van los temas de sostenibilidad y cómo nuestras acciones cotidianas implican entonces una responsabilidad. Vamos a ir a un breve corte aquí en Mujeres Sin Filtro y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotras aquí en Mujeres Sin Filtro, hoy tejiendo conversación alrededor de la sostenibilidad en los entornos universitarios. ¿Cuáles son los retos? ¿Cómo se están trazando entonces los caminos? ¿De qué manera estamos viviendo la transición del concepto a la práctica? Hace parte de los conceptos que venimos tratando el día de hoy con nuestro panel de expertas. Y justamente entonces en este primer bloque de conversación que teníamos fue eminente la necesidad de que este concepto pase a la práctica, que se sumen voluntades y que podamos definitivamente transversalizar este proceso. Pero ¿cómo estamos recorriendo este camino en términos de los campus universitarios? ¿Cómo estamos entonces preparando a esos agentes que estamos formando en las distintas disciplinas, además con las disciplinas del futuro que se suman y que nos suponen nuevos retos ante la sostenibilidad? Profe Patricia, en su caso, ¿cómo ve esto? ¿Estamos formando agentes de cambio a través del concepto de la sostenibilidad en los campus universitarios o estamos también cojeando en esta tarea? Bueno, yo creo que estamos comenzando. Precisamente tenemos un ejemplo muy lindo. Los últimos 5 años estuve trabajando en la Universidad de Naguamayab, que es una universidad de tamaño medio, con más de 5,000 estudiantes. Y nos hicimos esa pregunta hace más de 6 años, antes de la pandemia, precisamente. ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo empezamos nosotros a integrar todos estos elementos que son tan importantes? Sobre todo en esta zona, recuérdense, estamos en la zona maya. Recuerden que los mayas ya desaparecieron una vez por efecto del cambio climático. Entonces estamos en un ecosistema que verdaderamente necesita esos cambios. Con el rector decidimos crear una oficina que la llamamos Visión Global y Sostenibilidad. Y fue a través de esa oficina que se hizo dependiendo directamente de la rectoría. ¿Por qué? Porque entendimos que tenía que ser transversal a todo lo que la universidad estaba haciendo. No podía solamente poner sostenibilidad en el currículo en algunas materias que ya los estudiantes que estaban ahí pues ya sabían mucho de eso. La idea era precisamente ponerlo en ingeniería, ponerlo en comunicación, ponerlo en todas estas otras materias. Y a través de allí pudimos hacer muchas cosas interesantes y trabajar con muchos estudiantes. Había una preparación inicial porque esta universidad tenía todos unos programas de liderazgo de acción positiva, y lo que nosotros hicimos fue ponerle un apellido. Creamos líderes de acción positiva, pero que sean social y ambientalmente responsables. Qué interesante. En el caso entonces de la Universidad Pública Colombiana, profe Marcela, ¿cómo ve usted en su accionar diario esta formación? Bueno, yo creo que las universidades públicas sí han tenido un liderazgo en el tema de la sostenibilidad o la sustentabilidad al interior de los campus, en términos generales. El problema de las universidades públicas sigue siendo el presupuesto. Sin embargo, y en esto voy a ser muy crítica con la Universidad del Valle,
creo que comparado con otras universidades estamos muy rezagados, y tú lo decías, el tema debe ser un tema por las características propias de la sustentabilidad. Este es un tema multidisciplinar y pues no vemos que en la universidad realmente pueda decirse que el tema es abordado académicamente de manera transversal. Voy a poner un ejemplo concreto, el de la Universidad del Valle, la Facultad de Ingeniería. Hasta antes de la reforma, todos los programas de ingeniería tenían que ver un curso de introducción a la gestión ambiental. La reforma curricular lo sacó de la malla curricular, mientras todas las demás universidades en el país y en el planeta están incorporando el tema de manera transversal en todas las disciplinas. En la Universidad del Valle no lo vemos y por el contrario podríamos decir que echamos un paso atrás. Sí, ahora se llama impacto ambiental, pero es que el impacto ambiental es solo uno de los muchos instrumentos técnicos de la gestión ambiental. Y la gestión ambiental es la forma de llevar las acciones a la realidad para obtener ese resultado del que estamos hablando, que es la sustentabilidad. Entonces, pues creo que la tarea todavía está por hacer al interior de la Universidad del Valle. Y es que, claro, definitivamente las conversaciones, las épocas y las generaciones, pues reciben de una u otra manera la posta en este tipo de conversaciones, llegan nuevas ideas, se gestan nuevas acciones y pasa eso, ¿no? Hay cambios que buscan equiparar, que buscan traer cosas nuevas, que digamos se ven rezagados alrededor de las ideas previas que hay, pero siempre construir sobre lo construido nos permite revisar unas bases, reorganizarnos y de esa manera entonces poder apostarle a nuevas cosas. Desde su experiencia, profe Inge, la transversalización, ¿cómo transitar o cómo caminar mejor hacia ella? Bueno, pues yo de cierta manera, como pues ya tengo como más de 4 décadas en la Universidad del Valle, yo he visto una transición diferente. Y veo con más optimismo, digamos, los cambios que han sucedido aquí en la Universidad del Valle. Lo digo desde mi ámbito de biología. Yo era muy especialista en insectos, etcétera, y tenía una visión mucho más estrecha, ¿no? Desde el ángulo de la biología, pero a medida que fue pasando el tiempo, ¿qué pasó? En primer lugar, desde mi ámbito, la agroecología como una base para mejorar a nivel social, económico, ecológico, etcétera, los ecosistemas hacia una sustentabilidad. Uno. Lo otro, en biología. El programa de biología ahora incorporó más bien, antes no existía y ahora incorporó un programa, un curso de sustentabilidad ambiental que lo ven los estudiantes de primer semestre y que es permeable a una cantidad de profesores, etcétera. Entonces, por unos lados van bien, por otros lados vamos echando para atrás. Entonces, hay como un equilibrio. Por otro lado, en el servicios varios y gestión ambiental, pues yo tengo mi estudiante doctoral que es Sergio Andrés Cardona y el estudiante doctoral ha aprendido de restauración ecológica increíble, él siendo ingeniero, él ahora mi estudiante doctoral ya está escribiendo y tenemos restaurando 4 hectáreas de bosque seco tropical aquí en el campus universitario que tiene 100 hectáreas y es el único campus universitario que yo conozco del suroccidente colombiano por lo menos que estamos restaurando el ecosistema más amenazado de tierras bajas tropical que existe, que es el bosque seco tropical. Y él ha aprendido tanto de ecología y en este momento servicios varios haciendo campañas de restauración, más de 70 personas, hemos plantado más de 200 árboles propios de bosque seco tropical y ahí va nuestro bosquecito echando para adelante. Es algo que a veces no se conoce. Más otras acciones que, por ejemplo, los jardines de polinizadores. Por todas partes, en Univalle,
ya se están haciendo las campañas para los jardines para polinizadores. Entonces hay ciertas cosas que realmente yo creo que, o sea, me emocionan, perdón que me estoy demorando, pero que uno ve como progreso. Pero la interdisciplinariedad sí todavía falta. Yo estoy con un curso de ecónomos, a los ecónomos ahora, de ciencias ambientales, y me siento como tan feliz de estar con los ecónomos siendo bióloga. Entonces, pues, por ahí hay algunos avances. Y es que escucharlas, por supuesto, también me genera dudas, me genera preguntas, pero sobre todo me provoca a hacer invitaciones. Y tenemos una facultad de artes integradas, comunicación social, de la cual yo soy egresada, y hace parte también de las conversaciones que tenemos que darnos, y es por qué el periodismo de la universidad también no se pregunta ese enfoque alrededor de contar esa sostenibilidad, como que aquí estamos siendo hito en tantas cosas que están sucediendo, y afortunadamente tenemos estos espacios que a través de la franja institucional nos permiten contarle a todos ustedes aquellas cosas en las que la Universidad del Valle es pionera, pero que por supuesto es una invitación para las facultades de periodismo de toda Cali. Hay que pensarnos en cómo contar otros relatos, hay que pensarnos en cómo contar esa sostenibilidad, en cómo contar esas acciones, en cómo contar esto que finalmente construye paz, porque hace parte de lo que genera bienestar en los territorios, y por supuesto eso hace parte también de lo que buscamos a través de Mujeres Sin Filtro. Vamos a ir a un breve corte y ya regresamos. Continuamos tejiendo esta conversación aquí en Mujeres Sin Filtro en compañía de nuestro panel de expertas, quienes nos han ayudado a vislumbrar un poco cómo estamos construyendo el camino para llevar la sostenibilidad o sustentabilidad del concepto a la práctica, sobre todo en los entornos universitarios. Y es que esta es una conversación que no solamente pues, le viene bien a los campus universitarios, sino que por supuesto nos conecta con la sociedad, y es allí donde ustedes cobran el mayor protagonismo, porque saben que su opinión es muy importante para nosotras. Así que yo quiero saludar ahora a mi compañera Melisa Pantoja, que se suma para hacer ese canal directo de comunicación con ustedes a través del @canal Univalle TV y poder traernos en vivo, en caliente, esas opiniones que ustedes nos están dejando. Meli, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Sara. Un saludo especial para las personas que nos están viendo en este momento. Seguimos hablando de un tema clave, la sostenibilidad universitaria. Así que les agradecemos mucho por participar en las redes sociales, @canal Univalle TV. Vamos a leer el primer comentario, lo hace Jairo Cifuentes. Ante una profunda crisis antropológica y socioambiental, las universidades deben optar por construir una nueva cultura del humanismo, el cuidado y la trascendencia que supere el actual transhumanismo, la indiferencia, el egoísmo y limitada visión de la vida humana. El segundo comentario lo hace Jairo Miguel Torres. El cambio climático ya no es un discurso marginal, es realidad. Nos toca a todos. Desde la universidad debemos formar ingenieros con excelencia científica y profunda conciencia ambiental. Solo así podremos cuidar lo que garantiza nuestra existencia. Tenemos a Nicole Mesen. Estamos enfrentando una crisis climática que pone en riesgo nuestro presente y futuro. Deforestación, gentrificación, acciones y proyectos de ley que buscan retroceder lo alcanzado. Muchas gracias a todos por sus mensajes. Cada aporte cuenta para una universidad más sostenible. Los invitamos a que sigan participando a través de nuestras redes, @canal Univalle TV. Meli, muchísimas gracias a ti y por supuesto a nuestros internautas que se conectan a esta hora con esta emisión de Mujeres Sin Filtro y nos dejan sus comentarios que por supuesto van versando sobre lo que hemos tenido la oportunidad de conversar. El tema de la financiación es por supuesto una coyuntura a la cual hay que hacerle frente desde el proceso universitario, pero sobre todo desde la figura estatal como principal, digamos, representante allí de un ambiente o de una calidad para toda la ciudadanía y para todo el constructo social que somos. Por supuesto, las responsabilidades que tenemos desde las microacciones que desarrollamos, pero también por supuesto esas acciones colectivas que pueden impulsar una mejoría o una acción más decidida por la defensa del planeta y poder mitigar el cambio climático. Que eso también es otra cosa que es importante poner en la conversación, y es
el discurso de la mitigación a veces parece que también se nos queda corto. Es necesario tomar acción decidida. Y justamente para que sigamos conversando, quiero que tengamos en cuenta también algunos datos del UI Green Metric. Este que es un estudio, un ranking mejor global que desde el año 2010, la Universidad de Indonesia ha generado para las universidades y lo ha hecho básicamente para poder decir, bueno, ¿cuál es entonces su compromiso en términos de que la sostenibilidad pase de ser un discurso a ser un hecho? ¿Cómo estamos en términos de Latinoamérica? 3 universidades están allí encabezando. Hasta el año 2024, por supuesto, falta que conozcamos cómo se ha posicionado entonces el ranking del 2025, pero las 3 universidades líderes en términos de sostenibilidad en Latinoamérica, en el puesto número 1 en este ranking era la Universidad de Sao Paulo. Esta universidad está entre el top 10 pues, de las del mundo con una puntuación aproximada de 8.700 puntos y su enfoque principal es una fuerte inversión en infraestructura verde. Han priorizado la eficiencia energética y los proyectos de investigación como sus banderas para estar en este ranking y tener el número 1. La Pontificia Universidad Católica de Chile, que está en el punto número 4, y su enfoque ha sido implementar energías renovables, movilidades sostenibles, o sea, por ejemplo, las bicicletas eléctricas, y robustecer las políticas institucionales de sostenibilidad. Finalmente, la Universidad de los Andes en Colombia, que se ubica entonces en el puesto número 7 de este ranking y que está destacada como la tercera dentro de lo que ocupa lo nacional, en este caso, para nuestro país, y su enfoque está principalmente en la alta producción de artículos científicos en sostenibilidad, adelantar proyectos académicos en gestión ambiental y programas formativos en cambio climático. Esto, por supuesto, nos sitúa entonces en 3 universidades que le están apostando, digamos, a 3 puntos completamente distintos, pero que esto ha generado o ha surtido unos efectos bien importantes. Decir, por ejemplo, que para el año 2023, pues la Universidad del Valle estaba en este ranking visto desde lo nacional en el puesto número 13 y que en el ranking mundial estamos pues por debajo del puesto número 50. Y esto, por supuesto, hace referencia entonces a aquellos pasos un poco lentos, pero seguros que estamos dando desde la universidad. Para el caso entonces de las universidades mexicanas, profesora Patricia, ¿cuáles son esos enfoques que se están fortaleciendo? ¿De qué manera entonces? Porque finalmente esto es un ranking que posiciona a las universidades a nivel mundial, pero que también yo siento que a veces ese espíritu de la competencia pues logra encender distintas llamas que nos llevan a hacerle caso a esas ideas transformadoras. Exactamente, yo creo que la competencia es importantísima. Mira, por ejemplo, el TEC de Monterrey decidió que toda su programación de todo lo que iban a hacer, lo iba a hacer a través de la sostenibilidad y crearon todo un sistema. Entonces eso hizo que las otras universidades dijeran, bueno, pues nosotros también podemos hacer eso. Y se comenzaron a crear oficinas que normalmente, porque yo creo que la gobernanza, y aquí es donde creo que podríamos nosotros influir mucho, tenemos que entender que en la gobernanza de las universidades la sostenibilidad tiene que convertirse en el corazón, en el centro. Si a través de esa gobernanza nosotros podemos hacer, como veíamos los ejemplos que se están haciendo no solamente de lo que los estudiantes hacen o de lo que les enseñamos a los estudiantes, sino también desde la investigación que se hace, pero también de las acciones, también de la infraestructura. Si nuestros rectores y nuestras autoridades deciden, oye, ya en vez de seguir poniendo pasto, vamos a poner árboles, vamos a poner jardines para polinizadores, vamos a restaurar ecosistemas, vamos, por ejemplo, a recoger la basura, vamos a hacer composta, vamos a hacer todo ese tipo de cosas y vamos a comunicarlo, porque ahí tú tienes toda la razón. O sea, ¿dónde están las escuelas de comunicación? ¿Dónde están las escuelas de periodismo? Porque ellos y ellas deberían ser las primeras y los primeros en empezar a difundir toda esta información. Se hacen muchísimas cosas, vimos unos ejemplos hermosísimos que se están haciendo en la universidad, pero muy pocos de nosotros los conocemos. Y yo creo que la comunicación se tiene que convertir en una base primordial, y aquí dicen, me encanta el dicho, hay que cacarear.
Entonces yo creo que la universidad tiene que empezar a trabajar también en eso. Definitivamente, acá también decimos que hay que cacarear cada huevito que se pone. Si se pone uno, hay que cacarear y se ponen 10, por supuesto, hay que hacerlo de una mayor manera. En este caso, para el contexto de la Universidad del Valle, profe Marcela, la competencia, ¿cómo nos está motivando? Bueno, yo creo que sí ha sido un motivador, indiscutiblemente, porque nosotros ni siquiera participábamos en el Green Metric. Gracias a que supimos que otras universidades de la región estaban allí y muy bien posicionadas, entonces, bueno, y también un poquito de presión por parte del Estado, porque es que ustedes lo decían y la profe lo decía en algún momento, la sostenibilidad no es una opción para la universidad. La sostenibilidad es el cumplimiento de la norma. Entonces, el tener hoy, por ejemplo, un sistema de gestión ambiental montado en una oficina que se llama de gestión ambiental, el tener hoy la política ambiental, pues son avances, esto es innegable. Y pues gracias a esos avances que, aunque un poco desarticulados para mi gusto, tengo que decirlo, ¿cierto? Porque no los veo en un plan del corto, mediano y largo plazo articulado, estamos haciendo todas las acciones que refirió la profe Inge en un plan que nos va a llevar en 5 años o en 10 o en 15 a tal punto. Esto no existe, esta es la verdad, pero efectivamente todos estos elementos han surgido y se han posicionado porque queremos seguir participando en el Green Metric, porque por lo menos desde la dirección se entendió que pues era necesario figurar en esos rankings. Y bueno, yo aspiro a que también esto se compadezca con los recursos económicos que se asignen para esta oficina de gestión ambiental y para los proyectos, como lo decía la profe María en México, ¿no? La estructura es sistémica, aquí todavía nos falta un poco. Y es que justamente yo siento que también a veces las presiones, entendido por supuesto desde el lugar sobre todo de generar una provocación, una invitación para que se den los procesos, ha hecho que cada vez más universidades se interesen. Solo el cambio que ha habido en términos de inscripción en el Green Metric. Para el año 2021, solo 956 universidades participaron, versus para el año 2024, cuando ya se superaron las 1.477 universidades, representantes de 95 países. Esto, por supuesto, nos está hablando de que estamos despertando una conciencia, pero lo generacional también implica retos importantes, profe Inge. ¿Cómo entonces vemos esa competencia allí avivando en las nuevas generaciones que tienen además nuevas plataformas de comunicación para estar, digamos, en concordancia con lo que pasa en otros lugares del mundo y poder aplicar esas ideas aquí? ¿Cómo vemos eso representado? ¿Si estamos caminando hacia allá o todavía necesitamos empujar un poquito más y que la competencia sea de pronto cada vez más retadora dentro de las posibilidades que tenemos? Pues yo voy a hacer un poquito, ¿cómo se llama? Como de controversia, porque yo considero que más que la competencia es el ejemplo, digamos, cómo en vez de competencias se formen sinergias, es decir, se conecte, aprendamos los unos de los otros sin necesidad de montarnos los unos sobre los otros. Una filosofía de cooperación, de solidaridad, de compañerismo, de unirnos todos nosotros para los problemas tan graves que tenemos en el mundo, es una mentalidad que es la que debe llevarnos allá, una sociedad diferente. A mí me ha gustado mucho aprender de los economos porque ellos hablan de un oxímoron cuando se habla de desarrollo sostenible. Es que son dos palabras que podrían ser contradictorias si nosotros todos queremos llegar al nivel de consumo de los Estados Unidos sí, nosotros queremos un mundo donde las generaciones futuras puedan mantener sus necesidades, pero la pregunta aquí es, ¿cuáles van a ser las necesidades? ¿Tener 5 carros, 20 casas con piscina y lujos? ¿O cuál va a ser ese cambio profundo social para que nosotros queramos una sostenibilidad, realmente sostenibilidad y ser felices? Tener lo mínimo, pero también ser felices
sin necesidad de un consumismo en exceso, el asunto de los plásticos, tantos problemas que tenemos en el mundo y que tenemos que de verdad autorreflexionar de quiénes somos y qué queremos de nuestras vidas, cuál va a ser una sociedad feliz. Entonces, desde las sociedades tienen que empezar, desde las universidades, esa profunda reflexión, ¿no es cierto? Y no simplemente, sí, hay una competencia y qué bueno estar en el mejor ranking, etcétera, pero aquí hay una profunda reflexión. Los jóvenes ya no quieren tener hijos, tienen miedo del futuro. Entonces nosotros tenemos que tener una luz de esperanza, pero a partir de bases muy profundas de ponernos en cuestión. Esa es mi reflexión con respecto pues al asunto del ranking y todo eso. Pues, profe Inge, muy al lugar, porque justamente, si bien, como usted lo ha dicho, es muy importante tener espacios de competencia que nos ayuden no solamente a medirnos con otras universidades, sino que los ejemplos de esas otras universidades puedan motivar cambios dentro de los procesos que nosotros estamos llevando, pues la sinergia y el trabajo conjunto que nos ayude a integrar no solamente la transparencia, sino que nos ayude a integrar la ética profesional y que por supuesto piense en la diversidad de género y en los enfoques étnicos y de género para la toma de decisiones, pues también hace parte de las conversaciones que tenemos aquí. Estamos en Mujeres Sin Filtro, vamos a un corte y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotras aquí en Mujeres Sin Filtro y acompañarnos a tejer esta conversación sobre la sostenibilidad en los ambientes universitarios. Hoy hemos tenido la posibilidad de transitar alrededor de distintos conceptos que nos han permitido entender un poco más de qué va la sostenibilidad en los entornos universitarios, y yo sé que usted, así como yo, se está haciendo preguntas alrededor de su lugar de acción. ¿Cuál es entonces la responsabilidad que usted tiene desde su ejercicio profesional, desde su ejercicio formativo, pero también desde su ejercicio social? Porque finalmente somos una sola representación de lo social. La universidad, en este caso como espacio formativo, pues irriga a otros espacios de la sociedad, y todos los que estamos allí en ese constructo tenemos una responsabilidad que aporta, que contribuye al desarrollo de lo que pasa en los campus universitarios. Y es por eso justamente que entonces es importante ya en este bloque que nos invita a cerrar y a concluir, empezar a pensarnos en esos futuros posibles, en esas opciones que estamos generando para que las nuevas generaciones en términos de formación puedan conectar con estas ideas que hemos venido construyendo y que hemos venido transitando desde hace tanto tiempo, pero que tengan también esos espacios para traer aquello nuevo que le imprimen justamente los cambios, y conversarlo también alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible. En este caso, profe Inge, usted nos ha enunciado maravillosas apuestas que se están dando desde la universidad justamente para aportar. ¿Cuáles son entonces esos futuros posibles, esas rutas que usted ve desde los procesos de su estudiante doctoral, desde las clases, desde los estudiantes con los que usted se encuentra cada día, para seguirle apostando a que sea cada vez transversal, pero sobre todo habitual y cotidiano? Bueno, en primer lugar, yo pienso que nosotros como profes tenemos que aprender, tenemos que movernos, ser muy flexibles. Y nuestra misión como profes y como universidad también, digamos que hay como 3 pilares, que son investigación, docencia y extensión. Investigación y docencia, todo volcado hacia eso. Por lo menos en el caso mío, desde que descubrí la agroecología y la biología de la conservación, etcétera, entendí que cada vez más la importancia de la conexión hacia lo social, hacia proyectarnos. Pero yo siento que pues ya hay una crítica un poquito, que estamos más enfocados a la investigación y a la docencia, y la extensión la dejamos un poquito, que es la conexión a la gente. En el caso mío, a los campesinos, a los que están generando cómo hacer las cosas, cómo producir alimentos más sanos, cómo producir alimentos que sean más amigables con la biodiversidad, entre otras cosas, para mantener el suelo, el aire, el agua, etcétera. Y esa conexión hacia lo social de pronto hace falta, y yo diría que por ese lado podríamos proyectarnos mejor a futuro, y obviamente a través de nuestros estudiantes, pues que son una maravilla, uno luego los ve
trabajando, dedicando su vida hacia la sostenibilidad, porque muchos han dedicado, y eso es como para un orgullo para nosotros, pero también la parte de extensión creo que no hace falta. Bueno, por tu parte, profe Patricia, tú además que estás desarrollando consultoría, que estás haciendo empresa y que como bien lo anunciaba ahorita la profe Inge, empresa, sostenibilidad, desarrollo, economía, parecen a veces ser conceptos que se extrapolan y que se van a distintos extremos, pero que justamente hoy el reto es ese, cómo poder juntarlos y poder generar un equilibrio económico a través de la sostenibilidad. ¿Cuáles son esos futuros posibles que tú ves? Uy, la cooperación. O sea, estoy completamente de acuerdo con la profe Inge. No solamente es muy bueno competir, pero una de las cosas que nosotros hicimos y que nos salió muy lindo aquí, bueno, primero que todo nos pusimos de acuerdo con el gobierno estatal. El gobierno estatal traía todo un proyecto de sostenibilidad y lo que hicimos fue volcarnos hacia ellos y trabajar en una red de universidades sustentables del sureste que se llama la REDUS, y a través de la REDUS pues ya no teníamos nosotros acceso a 5,000 estudiantes, sino a más de 100,000 estudiantes, porque teníamos más de 10 universidades, sobre todo universidades muy grandes estatales, y yo creo que eso hizo una gran diferencia, muchísimo voluntariado. Entonces, por ejemplo, el gobierno estatal decía, vamos a sembrar 10,000 árboles porque tenemos un problema muy grave aquí con los árboles que se han cortado. Entonces, nosotros encontrábamos los voluntarios, hacíamos todo el voluntariado, encontrábamos el dinero a través de todo lo que son los patrocinadores, íbamos, cada una de las universidades ponía ese granito de arena y, por ejemplo, con relación a los objetivos de desarrollo sustentable, nos unimos alrededor de eso, la celebración de la Semana de los Objetivos de Desarrollo Sustentable en septiembre. Hicimos uno primero a nivel local, luego hicimos uno a nivel regional y tuvimos actividades con más de 20 universidades. Nos conectamos a través de internet, hicimos muchísimas cosas juntos y eso ya ha seguido, ya llevamos más de 3 años, a pesar de que yo ya no estoy trabajando en las universidades, ya queda todo eso y nos llaman los estudiantes, oye, vamos a hacer esto, ¿nos puede servir, por ejemplo, para dar una charla? Damos charlas. Ahorita precisamente estoy dando a través de la consultoría, estamos dando charlas a universidades en Perú, tenemos una universidad, acabamos de dar precisamente unos talleres sobre desarrollo sustentable, sobre sustentabilidad, sobre todas estas acciones, pero sobre todo sobre las acciones. A ver, ¿cómo lo podemos hacer? Ellos pueden leer, pero a los estudiantes les encanta que nosotros les demos acciones, que nosotros los tengamos en cuenta. Entonces, yo creo que mucho que hacer, pero esa cooperación yo creo que es el futuro y tiene que ser el futuro porque los desafíos son bastante fuertes, bastante grandes. Qué interesante. Por tu parte, profe Marcela, ¿cuáles son esos caminos posibles que ves alrededor de esta transición? Bueno, yo creo que la universidad, tú lo dijiste y voy a referirme a 3 puntos concretos. Digamos que uno es la responsabilidad, otro tendría que ver con la reconceptualización y otro como con las metas. Yo diría que lo primero para poder transitar ese camino de una manera responsable es entender que las instituciones de educación superior tienen una gran responsabilidad a la hora de formar profesionales independientemente de la disciplina, porque son personas que van a salir a ejercer una profesión que va a generar unos impactos ambientales, quieran o no, todas las disciplinas y el ejercicio de las mismas y el mismo funcionamiento de los campus genera unos impactos ambientales enormes que contribuyen no solo pues a ese cambio global y a ese calentamiento global, sino que puede tener unas incidencias sobre la comunidad que es en últimas para quienes van a trabajar, ¿cierto? Para la sociedad. Entonces tenemos que formar profesionales informados sobre temas ambientales, pero también en un marco ético, en esto que nosotros llamamos el etos universitario. Esto sería lo primero, para entender que todas sus acciones tienen un impacto en lo local y por lo tanto en lo global. Lo segundo con la reconceptualización es
esto de la sostenibilidad, del desarrollo sostenible, de la sustentabilidad, son constructos, ¿cierto? Y que no están terminados, por fortuna. Entonces, ¿cómo entender e ir más allá de esa primera definición que tú diste para entender que lo ambiental no es solo lo social, no es solo lo económico y no es solo lo ecológico? Así, digamos que esto lo hemos visto durante mucho tiempo, pero seguimos como en un oscurantismo que yo diría que nos ha limitado el accionar. Es entender que cuando hablamos de lo ambiental está también lo político. Las decisiones políticas deciden todo. Que estén amarradas, nos guste o no, a lo económico, eso es otra cosa, pero el componente político debe contemplarse en esa definición, en esa cosmovisión de lo ambiental y por supuesto lo cultural. Entonces, yo invito a una redefinición de lo ambiental con esos 5 componentes que pues son interdependientes y que realmente juegan un papel importantísimo a la hora de definir hacia dónde vamos, qué queremos, con quién contamos, y esto también es una responsabilidad de la universidad. Y por último, la meta, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo transitar a través de diferentes acciones que tienen que ver con esa relación que la universidad establece con la empresa o la industria, pero también con el Estado, ¿no? Y por lo tanto, cómo nuestro accionar y nuestro formar nuevos profesionales aporta a mejorar la calidad de vida y aporta al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que hoy es la meta global. Si no caminamos hacia allá, realmente el futuro será muy corto. Y estamos pensando en que lo que hoy hacemos nosotros de manera responsable, pues es lo que le va a dejar un capital, esta palabra que suena muy económica, pero que lo podemos transformar en algo mucho más positivo, ¿cierto? Un capital natural para las futuras generaciones. Así es que la responsabilidad es toda nuestra, y no es solo de la universidad, no es solo del Estado, no es solo de la empresa, es de todos y cada uno de los ciudadanos que habitamos este planeta y que consumimos de manera desmedida o responsable, y que tenemos también pues como unos compromisos con esas generaciones futuras, que no es para mirarlas a 100 años, es que son los hijos de nuestros estudiantes, son los nietos de nuestros estudiantes. Entonces, cuando lo miramos así, de pronto entendemos que no es una tarea que le toca a otros, sino que nos toca a todos. Pues, profes, gracias, porque definitivamente poder entender desde los distintos horizontes que ustedes encarnan el día de hoy esos futuros posibles nos deja también preguntas, y sobre todo nos invita a ver el futuro como el hoy, y no como algo que está en construcción, sino como algo que transitamos todos los días. Algo que decía la profe Marcela y que quiero por supuesto remarcar antes de finalizar, y es, no es una conversación que está terminada. El concepto académico y el estudio académico por supuesto da un sustento, da unos pilares y unas bases, pero es una conversación que se construye y que se transita todos los días. Y en este caso, ¿ustedes cuáles son los futuros posibles que ven para que podamos cada vez transitar hacia una sostenibilidad corresponsable en cada una de las acciones que realizamos? Gracias a nuestras invitadas por estar aquí con nosotros, a ustedes por seguirnos, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. Recuerden que les leemos a través del @canal Univalle TV. Hasta aquí este capítulo de Mujeres sin Filtro. Nos vemos a la próxima.